Sí iba a decir buenas tardes, pero seguramente serán buenas madrugadas. No sé si estamos hablando con Germán o Nicolás. Muy buenas noches para ustedes. ¿Cómo va, muchachos? ¿Todo Hoy bien? nos agarran despiertos. Estuvimos de asado con otros 3 uruguayos que andan por acá, por Brisbane. Así que estamos más frescos, o eso esperamos. Qué raro que siendo de noche, porque hoy estamos hablando, no Justo hablamos comieron de eso. brócoli o ensalada. Qué inconsciente juntarse a comer un asado en la noche. Pero yo qué sé, seguramente... Nos terminó el asado porque estábamos comiendo en un parque y por los altoparlantes la seguridad avisó que el parque cerraba y volvía a abrir al otro día a las 5 de la mañana, así que nos solicitaban amablemente que empacáramos nuestras cosas y dejáramos el lugar, y se referían directamente y sutilmente a nosotros. Bueno, ahí está. Lo cierto es que terminaron el asado, pero ahora ya están en comunicación con nosotros. Supongo que habrán hecho la digestión como corresponde. Así que los queremos escuchar, saber en qué andan. Bueno, esta semana estuvimos básicamente viviendo de una manera un poco especial algo que ya habíamos visto en Nueva Zelanda y en Australia, y es la experiencia del voluntariado en estos países. Uh-huh. Básicamente, lo que nosotros veníamos notando a medida que hacíamos nuestros viajes era que muchas personas jubiladas volcaban horas de su tiempo libre a distintas tareas comunitarias, todas voluntarias, y de esa manera mejoraban los lugares en los que vivían. Pero en esta semana estuvimos participando de una forma más interna de 2 proyectos que son impulsados casi en su totalidad por voluntarios y que llaman la atención incluso entre los habitantes de Australia. O sea, son 2 casos interesantes incluso para los australianos que están acostumbrados a visitar lugares que son impulsados en su mayoría o casi su totalidad por voluntarios. Bien, muy bien. A ver, cuéntenos más. Puntualmente estuvimos en el único hospital de koalas del mundo que es llevado adelante por 170 personas, de las cuales solo 3 son pagas, porque son especialistas en koalas con estudios avanzados en medicina, pero el resto, los otros 167 funcionarios que cumplen horarios, digamos, horarios agendados, no es que caen al lugar cuando tienen un tiempo libre para dar una mano, sino que son guías, atienden los puestos de venta de distintos productos, hacen las recorridas de alimentación a los koalas. Todo ese personal es totalmente voluntario, y este único hospital de koalas del mundo lo que hace es recibir koalas que llegan lesionados y con enfermedades que son consecuencia de 2 tipos de problemas. Uno son los accidentes de tránsito, cuando los koalas van cruzando las rutas y los autos los impactan, y otros son los incendios forestales, que en Australia desgraciadamente no son tan poco frecuentes, y eso hacen que los koalas queden atrapados a veces en círculo de fuego arriba de los árboles y sufran quemaduras. Entonces, en estos hospitales reciben a los koalas lesionados o reciben llamadas de personas que los ven lesionados en la ruta, y brigadas asisten a agarrarlos, y lo que hacen es atenderlos durante el tiempo que necesitan para volver a ser los animales silvestres que supieron ser antes de los accidentes, y los devuelven a la vida salvaje. Este es un hospital que nosotros visitamos como turistas, y también estuvimos charlando con sus voluntarios para que nos contaran un poco la experiencia, y vimos otra cosa que nos sorprendió, y es que además de ser impulsado principalmente por voluntarios, tiene una profesionalidad y un nivel que sería digno de cualquier museo, que podría ser ejecutado por fondos privados, por profesionales, y que bien podría cobrar la entrada, pero nada de eso pasa. Es ejecutado con donaciones de la gente, es totalmente gratuito, pero el nivel se mantiene, y no es un lugar al que vamos y decimos para ser hecho por voluntarios y un poco a fuerza de amor por la camiseta, está bien. Sino que es un lugar que está impresionante, incluso si nos hubieran cobrado una entrada, o si supiéramos que hay gente especializada que son todos en el rentados, tema, digamos, las personas que están trabajando ahí. que lo ejecuta. ¿Cómo? Que son todas personas rentadas, las que si fueran personas rentadas estaría perfectamente a la altura también, digamos. Claro, totalmente. O sea, es un lugar que es
totalmente profesional y que sorprende justamente porque uno va con una predisposición no sé si aceptar, pero como a esperarse eso, un lugar que es ejecutado por voluntarios en el que se hace lo que se puede y que todo se valora, porque de última todo lo que se hace es más de lo que se podría hacer si esta gente no quisiera. Entonces uno va predispuesto a aceptar otras cosas o a valorar un poco más un nivel más normal, pero increíblemente nos vimos muy sorprendidos por el nivel del museo, por el nivel de las guías y por el cuidado que le dan a los animales, que es impresionante. Y el otro proyecto en el que estuvimos involucrados es en un viñedo, en una ciudad chica del este australiano que se llama Port Macquarie, que básicamente lo que pasó es lo siguiente: en la ciudad había solo 6 edificios históricos que quedaban vivos, y la gente de la comunidad de esa ciudad sintió que no quería dejar que se siguieran deteriorando y se perdiera el patrimonio histórico del lugar. Entonces un grupo de retirados, de jubilados, recordó que ahí en un momento se producían vinos de buena calidad para el mundo y decidieron recomponerlo. Cuando visitas el lugar se ve perfecto cómo cuando comenzaron las obras toda la zona de viñedos estaba cubierta de malezas, y cómo unos años después, todo a fuerza de voluntarios, de gente que de repente el más joven no tiene menos de 60 años, que fueron semana a semana consiguiendo distintas donaciones y distintos apoyos de gente para que les donaran materiales y también herramientas de trabajo para poder recuperar este lugar y convertirlo en lo que hoy es, que es la principal atracción de esta ciudad, que combina un lugar interesante para un tour de enología y la posibilidad de probar vinos diferentes, pero también representa un ícono y una especie de caballito de batalla de los proyectos de voluntariado de Australia, y es como un lugar al que después de visitar uno se va con una idea clara de la fuerza que tienen los voluntarios en este país. Son bien interesantes esto último, porque de repente hay ciertos negocios, digamos, o ciertas industrias que son sumamente representativas de algunos lugares y que por los avatares de la vida comercial a veces, bueno, dejan de ser rentables, pero quizás llevado adelante por una comunidad sin el interés o el fin de lucro, digamos, que puede tener un empresario, de repente se logra salvar una industria, se logra salvar a veces cierto aspecto de la historia de una comunidad, y bueno, se puede mantener algo abierto y vivo, digamos, que a veces representa mucho para ciertos lugares. Es exactamente como vos contás. Tiene muchísimo que ver con eso de que lo comercial pasa a formar parte de un segundo plano. Lo humano y el motor de todos estos proyectos tienen mucho que ver con el orgullo y con ciertas condiciones que se dan en lugares como estos, que en otros países del mundo no se dan. ¿Cuál es la principal particularidad que nos llamó a nosotros la atención de estos proyectos? Es la siguiente: tanto Australia como Nueva Zelanda logran llevar a cabo una estrategia que para nosotros fue muy interesante y que fue la que nos acercó a interesarnos en estos proyectos de voluntariado. Son países grandes, por ejemplo Australia, de 20 millones de personas, y en los cuales cualquier ciudadano podría sentirse poco parte de un país tan grande y tan diferente de muchísimas facetas. Entonces lo que hacen acá en Australia es dividir el país en comunidades muy chicas, algunas de 300 personas, por poner un ejemplo. Dividen al país en muchísimas comunidades chiquititas, logrando que cada persona tenga un sentido de pertenencia muchísimo más grande por ese lugar y por ese rinconcito particular, y que se ponga la camiseta de otra manera. Entonces, al sentirse contenido y respaldado de una manera diferente, siente que tiene una obligación y una presión y una responsabilidad muchísimo más grande para dar con el lugar. De esa manera logran mejorar cada partecita chiquitita e impulsar un país muchísimo mejor a nivel global, evidentemente. En esto de comunidad también acá hacen muchísimo énfasis las personas. Nosotros hemos conocido gente de diferentes lugares y de diferentes realidades, totalmente particulares, que nos cuentan que los lugares donde ellos deciden vivir y donde se deciden desarrollar tienen directamente que ver con esto, con la comunidad a la que quieren pertenecer, o sea, con la gente con la que ellos quieren relacionarse y entre la que quieren vivir. Un ejemplo clarísimo de este concepto de comunidad también, y que tiene que ver con lo que contamos antes de voluntariado. Acá hay un proyecto que se llama Autos Comunitarios,
nosotros nos acercamos a una señora que estaba manejando un auto que tenía un sticker que decía auto comunitario. No entendimos bien a qué se refería y le consultamos. Ella nos decía que la comunidad, esa particular, pero que funciona en muchísimas comunidades del país, alquiler a través de impuestos, en vez de volcarlos en algunas cosas sociales o en temas no sé, de pavimentar mejor las calles o lo que sea, adquiere y compra autos para la comunidad. Esos autos quedan a disposición de la comunidad, gente determinada de esa comunidad particular se voluntariza y ofrece sus horas para ser conductor. Otra gente de esa misma comunidad que tiene necesidades de transporte, ya sea para ir a comprar su medicina porque no está en condiciones de salud, personas grandes que tienen que hacer el surtido semanal del supermercado, gente que tiene que hacer trámites a organismos estatales o lo que sea, solicita y reserva determinada hora en determinada semana particular y la gente lo lleva. También puede ser por cosas no tan terribles como ir al aeropuerto para viajar a visitar a sus nietos. Entonces se genera un ida y vuelta tremendamente humano y espectacular. La gente se voluntariza para ayudar a otras personas que tienen esa necesidad, sabiendo a su vez que el día de mañana otras personas y otras, similares ciudadanos van a responder por ellos. Y bueno, y me parecía recontra interesante cómo personas que viven en un país enorme y totalmente anónimas logran sentir que tienen una responsabilidad y que tienen un deber que cumplir, lo cumplen de manera voluntaria y logran objetivos muchísimo, de repente, mejores y más avanzados que en donde se les paga o se les solicita por otros medios realizar esas actividades. Tiene un montón de puntas interesantes esto que están contando. Primeramente la autoconciencia de saberse un eslabón de la cadena y la importancia que tiene cada uno de esos eslabones, ¿no? Y en segundo lugar, supongo que muchos de nosotros estaremos pensando, bueno, en las necesidades básicas que ya están resueltas y demás, pero seguramente lo que termina volcando la balanza en favor de este tipo de actividades es una cuestión meramente de mentalidad, ¿no? Más allá de recursos, porque en muchos lugares también hay recursos y no existe de ningún modo esta mentalidad solidaria de entender, digamos, la cosa como un colectivo y que en el beneficio del otro me beneficio yo. Mira, yo creo que tiene que ver con todo lo que decís. Obviamente tienen que haber unas condiciones básicas que tienen que estar dadas. O sea, acá la gente, por decirte ejemplos claros, llega a los 60 años con un estado de salud muy bueno. ¿Por qué? Porque tuvo un sistema de salud que lo respaldó durante sus años de trabajo. Llega a los 60 años o a los 65 con jornadas laborales aceptables, o sea, acordes a la edad que ellos fueron teniendo. Llega con necesidades económicas resueltas, con una jubilación que le permite voluntariarse y no tener que seguir trabajando de repente, como mucha de la gente que vive en nuestro país, que tiene que seguir trabajando hasta el día prácticamente que resulta inútil para trabajar. Llega con familia de repente que lo pueden soportar de otra manera, y bueno, todo eso incentiva a que este sistema funcione. Sin embargo, creemos que hay mucho de estrategia atrás en esto que nosotros le contamos, que por ejemplo, que para nosotros es espectacular, de dividir al país en comunidades chiquitas, porque en otros lugares o en otras ciudades la gente se siente anónima y no tiene ningún sentido de pertenencia. Entonces, de esa manera resulta difícil de voluntariarse por un desconocido que vive a, 60 kilómetros de tu casa y para determinada causa, o por algo que te resulta totalmente lejano. Ahora, cuando vos sentís que estás de repente dándole una mano a la abuela del hermano de un compañero de tu casa. Claro, le podés poner cara. De repente... ¿Cómo, perdón? Que le podés poner cara, es bien distinto ahí. Sí, le pones cara, le pones otro corazón, obviamente. Y bueno, y además sabés, como vos decías también, que hoy sos vos, pero mañana va a ser otra persona. La gente habla de sus comunidades, o sea, de sus lugares, y de sus pequeños rinconcitos, con una carga emocional y con una, no sé, se les infla el pecho de tal manera, hablando de su comunidad y de los proyectos que ellos llevaron a cabo. Y cuando te dicen eso, se hablan de él, particularmente de sus hermanos o de sus abuelos, y digo, es evidente que de esa manera las cosas funcionan muchísimo mejor. Bueno, muy lindo esto que están contando. Es muy interesante realmente, y son como muchas puntas a tener en cuenta. A veces no tanto tiene que ver con lo económico, ¿no? Con eso de tener todo resuelto. Yo creo que también va en una conciencia. Me parece que la clave es la conciencia de vivir en un organismo vivo, como es una comunidad o una sociedad. Entender que, bueno, le quiero devolver algo al otro, digamos. Y también que la sociedad misma prepare a los demás para eso. Porque acá hay mucha gente de repente retirada, pero a veces no es fácil saber en qué organizarse. No hay gente que organice esa comunidad tampoco. Hay cosas armadas, pero a veces no es sencillo. De repente la persona está en su casa, quiere hacer algo
y no sabe cómo hacerlo, ¿no? Claro, lo económico obviamente juega su partido, pero muchas veces lo económico puede preparar un escenario para que esto funcione y después esto nunca llegue. O sea que obviamente hay una combinación de estos factores, pero en este momento ahora esto entró en un círculo que se vislumbra difícil de terminar, porque se genera que hoy mismo los jóvenes vuelven de bailar de repente, e incluso aunque no estén en su mayor estado de sobriedad o su estado de mayor claridad, vuelven y de repente encuentran que amaneció y que hay un grupo de jubilados que están arreglando un jardín o arreglando un cantero en sus propios barrios. Entonces, a la noche siguiente, o cuando vuelvan a juntarse con sus amigos a tomar, más allá de que el nivel de vandalismo o de picardía juvenil acá es mucho más bajo, incluso si les pintara la idea de hacerlo, no es lo mismo ir a un parque y tener ganas de hacer alguna boludez, sabiendo que eso es trabajo de repente de tu abuelo o del abuelo de tus amigos o de alguien que aunque no lo conozcas de nombre y apellido, lo viste esforzarse a una edad en la que ni siquiera proyectás cómo vas a llegar y pensás 2 veces a la hora de destruir las cosas cuando sabés quién fue el que las construyó. Claro. Eso es un beneficio que tienen Nueva Zelanda y Australia, que al ser islas, más allá de la globalización y la cantidad de inmigrantes que reciben y que el contacto y la comunicación es muy veloz, su condición de isla les sigue permitiendo ser un poco permeables a algunas cosas que vemos en el resto de los países del mundo, sean desarrollados o sean subdesarrollados. Hay un tema de cariño por el lugar y de respeto y de andar un cambio menos acelerado que lo notamos diferente a otros países que igual disfrutan de riquezas similares. Perfecto. Bueno, muy bien. Nico, Germán, bárbaro. Nosotros estaremos hablando la semana que viene y todos aquellos que quieran seguir este recorrido que están haciendo Nicolás Germán en Facebook, 3 a la vuelta. ¿Dije bien? Sí, 3 puntos a la vuelta, para ser más exacto, porque no sabemos todavía por qué, si es una movida de Facebook en contra de nosotros o qué historia. Bueno. Si no ponen el punto muchas veces no aparece. 3 puntos a la vuelta y nos siguen. Nosotros vamos a estar ahora dirigiéndonos hacia la barrera del coral más importante del país. Vamos a tratar de meternos en una de las empresas que lleva gente a bucear con las cosas más impresionantes y a tratar de hacer un curso ahí medio raro. Vamos a ver qué pasa. Así que más o menos de eso vamos a estar contando y de un pueblo bastante particular y hippie que hay por acá. Perfecto, muy bueno, muy bien. Será hasta entonces, les mandamos un abrazo grande, Abrazo grande, nos vemos en una semana. Chao, chao.